caboverdiana. Habrás escuchado por ahí como noticia de esta semana, sobre todo para los más futboleros y para los que están siguiendo la previa del próximo Mundial de Fútbol que se va a disputar el año que viene, que la selección de fútbol de Cabo Verde clasificó primera en su grupo, fue esta semana, es por primera vez también en la historia que van a estar en un mundial y había muchísima expectativa, imagínense, para un país que tiene alrededor de 500.000 habitantes, un conjunto de islas en el continente africano, y para los muchos y muchas caboverdianos y caboverdianas que viven en otros lugares del mundo. Bueno, cuando la noticia apareció, empecé a conectar algunas historias familiares, algunas charlas que había mantenido, algunos documentales que había visto, por cierto, como que apareció y cayó todo junto, porque el interés que tenemos es saber el recorrido que ha tenido la comunidad caboverdiana en nuestro país y además en nuestro conurbano, porque hay una comunidad muy importante, histórica te podría decir, en el barrio de Dock Sud, en Avellaneda. Y tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Javier Andrigo, es vicepresidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana. Javier, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna de Quilmes para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día para toda la oyentada por ahí. Te agradecemos los minutos de charla y ya sabés que nuestro objetivo es conocer un poco qué pasa con la comunidad caboverdiana, que además entiendo que han estado muy expectantes con esta clasificación, ¿no? Exactamente, porque esta vendría a ser la revancha de, creo que fue en el 2014, que estuvo a punto de clasificar también, pero incorporaron un jugador faltando 20 minutos, que la FIFA supuestamente había suspendido por una fecha, y le había mandado la notificación a la Federación Caboverdiana de Fútbol. La federación dice que nunca se notició, y entonces el equipo rival protestó, nos sacaron los 3 puntos, y por eso no llegamos a clasificar. Javier, de escritorio. Exacto. Se dice, sí, claro. Exacto. Eso fue en el 2014. Y bueno, del 2014 hasta ahora pasó un largo trecho, pero aprendimos. Sí, y además ya estuve escuchando por allí que además viene en particular la Federación de Fútbol local haciendo como un laburo de rastreo de muchos de los hijos de caboverdianos en todo el mundo, ¿no? Claro, porque como bien creo que lo dijiste en la presentación, Cabo Verde tiene aproximadamente 500.000 personas viviendo en las 9, son 10 islas, es un país insular, son 10 islas frente a las costas de Senegal, a 500 kilómetros de Dakar. Una de las islas está deshabitada, funciona como reserva natural, pero las otras 9 son las que están habitadas. Vos imaginate que la superficie representa Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata. Eso es toda la superficie del país. Y hay 500.000 personas. Pero pequeño. Se calcula, claro, se calcula que hay 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 millones de personas en la diáspora. Claro. Que se dice que es la isla número 11. Y bueno, eso, los caboverdianos y su descendencia, ¿no? Y eso hace que la Federación Caboverdiana de Fútbol, la verdad que hizo un trabajo enorme, porque fue captando talentos o jugadores con ciertas características alrededor de todo el mundo, y varios de ellos ni siquiera tenían la nacionalidad, hubo que nacionalizarlos primero para que puedan jugar. Bueno, en fin, hubo que hacer todo un trabajo importante ahí para llegar a estas instancias, ¿no? Javier, ya pregunto, ya que arrancamos con lo futbolístico, ¿hay caboverdianos o hijos de caboverdianos en el fútbol argentino que están jugando, que estén fichados, que estén en inferiores, no sé? Mirá, el caboverdiano que jugó en Argentina se llama Custodio Méndez, Adriano Custodio Méndez, que jugó en Estudiantes, en la época que Bilardo era técnico, jugó en otros equipos más también, pero después también hubo hijos o descendientes de caboverdianos. Uno de esos ejemplos es, ¿cómo es que se llama? Espera, ya te digo el nombre.
José Ramos Delgado, que jugó en Lanús, en River, en el Santos de Pelé y en la selección argentina. Bueno, esto fue la década del 60. Gran recorrido, mira. Después tenés a Abel de Grasa, que también más o menos en la misma época, que jugó en Deportivo Cali en Colombia, en los Andes, en Almagro y en Lanús, e inclusive en los Andes tiene una tribuna con su nombre. Y después el otro que más cercano y que lo llegás a conocer es Ayrton Costa, ex jugador independiente y actual jugador de Boca, que él es nieto de caboverdiano. Mira. ¿Y qué pasa con la sociedad? Porque la referencia en Docsud es muy importante, digamos. Allí la entidad se formó en el año 1932, tiene larguísima relación y también con nuestro conurbano, digo. Exactamente, ¿por qué? Porque Cabo Verde son 10 islas, como bien dije, que hasta 1880 el Reino de Portugal, después el gobierno de Portugal lo utilizó como distribución de personas esclavizadas, porque las capturaban en el continente, las dejaban en Cabo Verde y en Cabo Verde se distribuían a Europa y a toda América. Eso fue hasta 1880, con lo cual ahí se abolió la esclavitud y dejó de ser un centro importante económico para Portugal y la fue dejando de lado. Y sumado a eso que tiene la característica climatológica que puede no llover durante mucho tiempo. Y se dio la cuestión que entre 1930, la década del 30, del 40, 1930 no llovió por 10 años. Ah, tuvo como un proceso de sequía. Exacto. Sí. Y en el 40 pasó lo mismo, pero fueron 5 años que no llovió. Entonces, es un pueblo emigrante, digamos. Y acá en la Argentina empezaron a emigrar a fines del 1800, principios del 1900. Porque principalmente para encontrar trabajo en los barcos balleneros. Claro, por eso zona de puerto, el doque, ahí fue como un lugar de afincamiento, ¿no? Por eso vas a encontrar comunidades caboverdianas o familias caboverdianas a lo largo de toda la costa argentina. Las comunidades más grandes están en Docsud y en Ensenada, pero también hay caboverdianos en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, en Viedma. Vas a encontrar en toda la costa algún caboverdiano o descendiente, en realidad. Ya a esta altura descendiente, porque a partir de la década del 50 no hubo más inmigración masiva hacia la Argentina. Sí, estamos hablando de argentinos con descendencia caboverdiana. Claro, hoy los caboverdianos en Argentina, nacidos en las islas, vivos, y no llegan a 100. Claro. Pero se calcula, porque también está esa otra cuestión, se calcula que la descendencia puede estar entre los 20.000 y 30.000, porque en su momento los caboverdianos que ingresaban, como estaban en una colonia portuguesa, lo hacían como portugueses ingresando al país. Claro, entonces también tenés esa cuestión que no sabés si son portugueses. Vamos a decir falsa nacionalidad, ¿no? Exacto, exacto. Y es Javier, ¿es la comunidad más grande de países africanos que tiene Argentina? Se podría decir que sí, podría decir que sí. Hubo 3 corrientes inmigratorias africanas en Argentina. La primera, de la época colonial, con las personas esclavizadas. La segunda gran inmigración fue con los caboverdianos. Y la tercera, la inmigratoria, se dio a partir de la década de 1990, con senegaleses, personas nacidas en Mali, en Camerún, bueno, toda esa zona geográfica del continente africano. ¿Se juntaron a ver el partido? ¿Han invitado también? ¿Están como muy pendientes de eso? Esperemos que los partidos que les toque a Cabo Verde después del sorteo se jueguen sábados o domingos, porque en la semana
se complica bastante. Imagínate que casi todos trabajamos, claro. Entonces fue un lunes a la 1 de la tarde, yo lo miré en la oficina, en el trabajo, Sí. pero bueno, mucha gente está trabajando a esa hora y no tiene la posibilidad ni siquiera de mirarlo. Menos de juntarnos en comunidad a ver el partido, pero esperemos que se dé la cuestión de que juegue sábado, domingo para poder disfrutarlo en Bueno, comunidad. hablas de laburar y ahí tengo bien presente porque es claro que cuando uno hace registro de familias y familia política, en este caso uno se va a encontrar siempre alguna relación con comunidades afrodescendientes, con comunidades originarias de nuestro país y en la familia tenemos ahí a Roberto Dos Rey, teníamos porque ya está fallecido Roberto Dos Rey, hijo de caboverdianos, laburante de Segva, allá estamos hablando de la empresa eléctrica de electricidad del Estado. Bueno, era compañero de un familiar y también muy presente en reuniones familiares, en cumpleaños y demás. Y bueno, un poco que despertó también eso, empezar a poner en la cabeza quizás personas muy pero muy cercanas, sobre todo aquí en nuestro conurbano sur. ¿Cómo es tu relación, Javier, con la descendencia caboverdiana? Mi relación es, mi mamá es caboverdiana. ¿Tu mamá? Mi mamá sí, mi mamá es... nacida en las islas. Nacida en la isla de Santo Antón y criada en la ciudad de Mindelo, enfrente de la isla de Santo Antón, en la isla de San Vicente. Y bueno, después de varios periplos, mi mamá terminó en el 69 emigrando a la Argentina. Pero ya en la Argentina ya tenía a la madre, que había emigrado en 1950, mi abuela ya tenía a los hermanos que habían emigrado en el 45, no, en el 30. Y los hermanos de mi abuela ya tenían al tío que había emigrado en el 20 y pico, o sea, ya hay una historia familiar de inmigrantes caboverdianos de larga data en Argentina. ¿Cuáles son los...? Vos, disculpame, vos imaginate que yo me llegó como 15 años y todavía sigo recolectando datos e información. Mirá. Hice un árbol genealógico de mi familia, de mi tatarabuela, con toda su descendencia y logré registrar a 850 personas. De esas 850 personas, el 20% vive en Argentina. Que es un número muy importante. Y sí, estamos hablando de 170 personas más o menos. Javier, ¿cuáles son los momentos de encuentro que uno podría marcar durante el año para juntar a caboverdianos y descendientes? Mira, nosotros tenemos ya desde hace años eventos fijos, como ser el 20 de enero, hacemos un brindis de honor en honor a Amílcar Cabral, que vendría a ser el San Martín de Cabo Verde. Él nació en Guinea-Bissau, pero los padres eran caboverdianos y los padres se mudaron cuando él tenía 6 años de Guinea-Bissau a Cabo Verde nuevamente, y se crió en Cabo Verde y bueno, después luchó por la independencia de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Lamentablemente lo asesinaron en el 73 y no pudo ver las dos independencias, pero nosotros hacemos un brindis de honor recordando a Amílcar Cabral el 20 de enero. Y después, los meses de abril, mayo, julio, agosto y octubre, hacemos la comida típica nuestra que se llama cachupa, que es una especie de locro, pero no tiene nada que ver con el sabor. Nos lleva algunos ingredientes como el zapallo, que lleva el locro. Que es el que le da también lo más característico, ¿no? Claro, lleva también varias variedades de porotos, carne de cerdo, y bueno, ahí hacemos la comida típica y después de la comida es baile hasta las 7, 8 de la noche en almuerzo, y convocamos más o menos, casi siempre llegamos a la capacidad máxima del salón, que son 180, 190 personas. Y ahí se baila música caboverdiana y también se baila cumbia. ¿Cómo es la cosa? Sí, también pasamos cumbia porque
Hay claro, amigos de la comunidad que quieren escuchar otro tipo de música, pero un ratito pasamos cumbia, totalmente. 20 minutos, pero tratamos de siempre difundir la música caboverdiana, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el baile caboverdiano? ¿Tiene un nombre también así? Hay varios bailes. Uh-huh. El principal, que se baila, que lo pasamos pocos, se baila 1 o 2 temas, es la morna, que es un estilo cadencioso, primo hermano del fado, del fado portugués. Claro. Después la coladeira, que musicalmente es más o menos parecida a la morna, pero mucho más rápida en cuanto a los tempos. Y después otro ritmo típico es el funaná, que el funaná nace en 1930, 1940, cuando los portugueses no dejaban hacer música autóctona, por llamarlo de alguna manera. En las zonas rurales se tocaba el funaná, que en principio se tocaba con un acordeón a piano, y otro instrumento que se llama ferriño, que no es nada más que un ángulo, un hierro ángulo y un cuchillo. Ah, es como el fierriño, como de fierrito sería. Claro. Sí. Como una especie de triángulo, ¿no? El famoso triángulo de... No. Un hierro ángulo de medio metro, sí. 80 centímetros, que se coloca una parte, lo tenés con la mano izquierda en la parte de abajo, y la otra parte apoya en el hombro, como el violín, ¿viste? Sí. Y con la derecha le das el sonido con el cuchillo. Mira, es muy interesantísimo, porque nunca vi eso, ya me voy a poner a buscar. Nunca vi tocar el fierriño, como el ferriño, sí. Javier, la última que te hago tiene que ver con, obviamente más allá del motivo que ha sido lo futbolístico, ¿qué otro tipo de actividades están haciendo en la Sociedad de Socorros Mutuos? ¿Qué actividades también tienen para unir a la familia, a los pibes, digamos, con el objetivo de no perder esa descendencia, ¿no? Ese arraigo? Y mirá, en nuestra sede social en DocSud, Alem 1468, tenemos el buffet, que se vende minutas o platos del día. También tenemos un gimnasio, también se dan clases de taekwondo, yoga. Tratamos de tener activo durante la semana el local, como para que la gente de la comunidad del Loque también lo tenga presente. Bueno, si juega Argentina-Cabo Verde, ¿se hincha para...? ¿Qué hacemos? Dividimos el corazón en 2. Muy bien, Javier. Esperemos que eso no suceda. En la final. Tal vez. En la final. Ojalá en la final. Te mando un abrazo, Javier, quedamos en contacto. Gracias. La palabra de Javier Andrigo, es vicepresidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana, muy pero muy conocida en la zona de DocSud. Mira, fue fundada el 13 de agosto de 1932, ya con el antecedente que la misma asociación en Ensenada es del 13 de septiembre de 1927, tienen un largo recorrido, quedaron truncos, perdieron por escritorio la posibilidad de entrar al Mundial en el 2014, y en este 2025 se dio para jugar el Mundial el año que viene. Los vamos a tener presentes porque han estado muy presentes en la historia de nuestro país y de nuestro conurbano. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.